días, profesor Villalba. Vamos a empezar con esta entrevista, que es para la sección Entrevistas en Profundidad de la revista digital corporativa de la universidad. Para este número de diciembre habíamos planteado conversar con ustedes sobre los retos de la cultura digital, ¿no? Ese traslado que hay de contenidos hacia los soportes digitales, ¿no? En las dos últimas ferias internacionales del libro, la de Frankfurt y la de Guadalajara, hemos visto cómo los agentes y los editores europeos apuestan con fuerza por el traslado a contenidos digitales, ¿no? Era uno de los sectores de una gran producción en el ámbito de la cultura que todavía no había desembarcado suficientemente en la distribución digital. Estamos viendo también que hay que en este momento, de una importante crisis en las industrias culturales, están surgiendo novedosas formas de llegar a los públicos de los mismos autores y creadores, de productores y de editores. Y también vemos que es un momento en el que en nuestra sociedad hay un número muy importante de personas formadas e instruidas que están demandando un tipo de oferta cultural, por una parte muy ajustada a sus gustos y preferencias, y por otra parte participan en eventos culturales, ¿no? Esta oferta tan diversa, quisiéramos saber si usted opina que es el resultado de una explosión de la creación o hay más de lo mismo en casi todo. Bueno, primero, buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente estamos en un momento de transformación, yo creo que es lo primero que debemos dejar claro, ¿no? Estamos en un momento de transformación y de transformación muy profunda, ¿no? Aunque hoy los síntomas de la crisis económica se imponen, tenemos detrás de ella una profunda crisis cultural, ¿no? Una crisis cultural en la que lo que tenemos que pretender es acabar de encontrar nuestro lugar en el mundo, el lugar del hombre en el mundo y la manera de enfrentarnos a él, y es necesaria una reflexión cultural sobre ello. Yo creo que en la cultura deberíamos buscar buena parte de las salidas del problema, insisto, fundamentalmente de crisis cultural que tenemos, ¿no? La situación actual de la cultura es un poco una situación de tránsito, ¿no? De transición. Probablemente los viejos modelos, igual que se está viendo en muchos aspectos de la sociedad, no sirven, y tenemos que pensar por qué apostamos, ¿no? Si por una cultura, digamos, zombie, ¿no? Que se empeña está muerta, pero se empeña en mantenerse viva, alimentándose de los restos de la vieja cultura, o en ir a una nueva cultura, ¿no? Y en buena parte todas estas manifestaciones de las que me preguntabas, pues reflejan esto, reflejan un poco más la cultura del pasado, ¿no? Estas aparente explosión, diversidad, bueno, pues responde naturalmente a una tendencia a lo largo de la historia en la que se ha ido incrementando siempre eso, las distintas perspectivas, los distintos públicos, las distintas manifestaciones. Y además, en los últimos tiempos, y más en los tiempos de bonanza, es evidente que la cultura ha ido hacia un modelo de mercado, en el que ha sido el mercado el que ha impuesto las normas, incluso el que ha impuesto las normas más allá de las políticas culturales, ¿no? Entonces esta actividad cultural basada en grandes eventos, basada en movilizar a mucha gente, basada en una oferta incluso desmesurada muchas veces, basada incluso en esos grandes contenedores culturales que muchas veces han quedado vacíos o han ido a terminar, pues responde a esta idea del mercado, más que a una idea de una cultura con una base social y con una demanda real. El problema es que si vemos la cultura como un bien de consumo, que es lo que ocurre muchas veces, ¿no? Con esta diversidad tan enorme, ¿no? También tiene los males de los bienes de consumo, ¿no? Los males de la obsolescencia, incluso programada, como vemos con los bienes de consumo, el derroche cultural, la creación de una necesidad falsa, ¿no? De consumir esa cultura. Y por lo tanto, ¿qué ocurre con esto que preguntabas? Pues exactamente eso, ¿no? Muchas de esas ofertas no responden a una verdadera eclosión creativa, sino a la necesidad de alimentar a ese mercado, ¿no? Eso no quiere decir que su calidad sea mayor o menor, pero sí significa que no está dejando estructura cultural, que es lo verdaderamente importante, sino que está creando consumo cultural. Si ese consumo no se utiliza para generar una cultura común, una cultura que cree pozo, que cree redes, que cree comunidad, pues estamos haciendo algo verdaderamente
mal, ¿no? Yo no creo que haya una creatividad mayor hoy, probablemente, ¿no? Seguramente está fermentando, seguramente va a haberla, y sobre todo yo creo que va a haber un nuevo, que tenemos que ver un nuevo sentido de lo que es la creación. Hasta ahora hemos limitado siempre la creación a pensar que es obra de los artistas, a lo sumo de los investigadores que nos ofrecen algo, pero la creación cada vez más en cultura tenemos que verla desde todos los partícipes, desde todos los protagonistas. Quiero decir que los públicos, los espectadores, hace tiempo que hemos dejado de pensar que son simplemente protagonistas pasivos, ¿no? Se empezó hace tiempo simplemente a contarlos, ¿no? Contabilizarlos ya era algo, pero era muy poco. Se ha continuado dándoles la voz, ¿no? Pero hay que hacer algo más, hay que escucharles, ¿no? Hay que escucharles y hay que hacerles ver que se convierten en creadores, ¿no? Hace tiempo que eso está claro, por ejemplo, en los lectores, ¿no? La lectura es una actividad apasionante porque leer no es algo pasivo. El lector, cuando lee, está creando, es un creador. Pues eso tenemos que tenerlo cada vez más claro con los públicos. Los públicos son creadores y por tanto participan de ello. Y lo mismo con los gestores. También durante un cierto tiempo se ha teñido con un cierto tono grisáceo, ¿no? El propio término de gestor cultural como alguien limitado a las tareas administrativas. No es así. El gestor cultural está produciendo, ¿no? Cuando genera un evento, un proyecto, etcétera, está produciendo, está creando cultura. De manera que yo creo que la eclosión de la creación cultural debe venir de los tres sectores y no solo de los creadores. Pues en relación con los eventos culturales de los que hablaba, hemos podido comprobar y nos ha sorprendido el importantísimo número de personas que han asistido a los museos, que visitan museos durante este año. Entendemos que en gran parte debido a todas estas puestas en escena de pintores, antológicas, etc. Toda esta puesta en escena para atraer a grandes públicos tiene consecuencias en la calidad y en el rigor de estas manifestaciones culturales. Efectivamente, es un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es la idea de crear una necesidad de consumo en estas grandes producciones, ¿no? Enormes producciones, y que se hacen pensando en las necesidades de las políticas culturales, en los plazos de la política más que de la cultura. Entonces, la necesidad de que tenga una rentabilidad, unos resultados. ¿Cuál es esa rentabilidad? La posibilidad de cuantificarlo, de ahí esas enormes, ¿no? Afluencias, porque es la manera de decir, bueno, hemos hecho algo que ha tenido un resultado positivo. Pero claro, la manera de medir el resultado en cultura es qué deja, ¿no? Qué crea además, y no solo quién lo ha visitado de una manera efímera y que no deja huella, y sobre todo que no deja, no hace que broten nuevas cosas, ¿no? Es una enorme inversión, pero una inversión a lo mejor pensando más en políticas, etc. En cuanto a las calidades, claro, yo creo que ahí estamos en un momento en que afortunadamente se ha ido profesionalizando la gestión cultural y eso ha mejorado casi todas las actividades culturales, ¿no? Es posible, es uno de mis temores, no sé si tendremos luego ocasión de hablar algo más adelante, que este momento de crisis, una de las cosas que está haciendo es frenar la profesionalización de la gestión cultural, ¿no? Ese sí yo creo que es una amenaza cierta, ¿no? La calidad de la organización, de la gestión, ha mejorado muchísimo, pero claro, lo que decía es la calidad de la cultura no debe medirse solo en el montaje de la exposición, el número de afluencia, etcétera, sino también en los objetivos que una política cultural se plantea. En el panorama de la creación artística en España hablábamos de ese importante traslado, orientación hacia la distribución en soportes electrónicos y la producción de contenidos digitales. Esta orientación hacia la distribución en soportes electrónicos, primero, va a condicionar las obras, van a cambiar lo que entendíamos como obras artísticas, literarias o audiovisuales. El autor va a generarse un nuevo tipo de autor, un nuevo tipo de creador que piensa en los soportes digitales. Y por otra parte, ahora ya algo que se distribuye en Internet puede hacer perder el sentido a los conceptos de global y de local. Entiendo que hay ahora nuevas características y nuevas condiciones que van a surgir con el traslado hacia los soportes digitales. Sí, efectivamente, siempre que nos hemos encontrado con la introducción de una tecnología que ha modificado soportes, materiales, etcétera, también se han visto afectados los contenidos. Eso no es una novedad, se han visto afectados y casi siempre
incrementando su capacidad de acoger diversos estilos, diversos géneros y atender a diversos públicos, ¿no? En ese proceso seguimos, ¿no? Es decir, si pensamos en el mundo editorial, en el mundo del libro, bueno, eso es lo que supone las grandes tecnologías, desde la escritura, que es una tecnología, la imprenta y ahora el mundo digital, ¿no? Continuamos en ese proceso progresivo de agrandar públicos, de incrementar la diversidad de contenidos, etc. Es cierto que posiblemente durante un tiempo hemos dicho esto para tranquilizar, digamos, ante el enorme choque que era el mundo digital. Yo creo que es un choque de mayor envergadura, es una transformación de mayor envergadura y que tiene que ver con lo que decíamos, estamos en un mundo en transformación que aún no comprendemos y el mundo digital nos está provocando, por ejemplo, mencionaba los conceptos de autoría, de públicos, etcétera, nos está generando cambios en ese sentido, ¿no? El autor puede crear de una manera diferente, ¿no? El autor puede acercarse a sus lectores de una manera diferente. Cuando hablábamos antes, ¿no?, de que los públicos son partícipes también de la creación, en el mundo digital eso es mucho más sencillo, ¿no? Si nos fijamos en el de la cultura escrita, por ejemplo, casi siempre desde el siglo XIX los periódicos han ido en vanguardia tecnológica de los cambios y también ahora, ¿no? Veíamos en la introducción, me comentabas el cierto retardo del mundo editorial en adaptarse al mundo digital, los periódicos lo han hecho antes y con una convulsión que están sufriendo todavía, ¿no? Si vemos ahí, cuando se le ha dado la palabra al lector, hemos visto que el lector estaba deseando no solo que se le escuchara, sino dejar huella escrita de sus comentarios y se ha creado comunidad, se ha creado debate, etc. En el mundo editorial y en otro tipo de mundos, en la creación audiovisual, etc., en el mundo digital, eso es mucho más sencillo, ¿no? Muchos dicen que el concepto de autoría, tal como lo entendíamos, desde luego está modificándose, ¿no? La idea quizá incluso de una obra cerrada, acabada. ¿Cuándo acaba una obra en el mundo digital? Puede estar en perpetua construcción, ¿no? Puede recibir las aportaciones del público, de los lectores, etc., ¿no? Es decir, que eso evidentemente está cambiando y yo creo que es apasionante, ¿no? Eso me parece muy interesante, ¿no? Por otra parte, en cuanto a esta nueva situación entre lo local y lo global que el mundo digital aporta, bueno, ya hace tiempo que se acuñó este término de lo local, ¿no? De la posibilidad de que cualquier tipo de acción local, y más en cultura, tuviera una proyección que superara, ¿no?, las barreras del espacio y del espacio geográfico. Sin embargo, yo creo que esto no hace desaparecer la idea de lo local y sobre todo en cultura, que incluso diría que es más necesaria que nunca. Lo que le da es un nuevo impacto, una nueva posibilidad de crear comunidades más allá de lo meramente local. Pero desde luego yo creo que si hoy la cultura tiene una obligación clara es seguir llevando a lo local esa cultura, que insisto, a través de lo digital puede alcanzar otras dimensiones, otros diálogos, otros públicos, otras significaciones, pero desde luego eso no significa acabar con lo local. Es más, yo creo que lo local es ahora mismo un espacio que necesita una atención prioritaria. Cuando hablábamos de crear comunidades antes, pues desde luego es la mejor manera de hacerlo, no olvidarnos de la centralidad cultural que durante mucho tiempo ha sido imperante, o las centralidades culturales, como queramos llamarlas, y activar lo local con más fuerza, si cabe. Has comentado la participación y el interés de los públicos en participar en las obras. Supongo que las redes sociales y que todo lo que es la tecnología 2.0, aquella que permite esa forma de participación en soportes electrónicos va a ser importante. Y por otro lado, haciendo una valoración general de lo que va a suponer y de los beneficios que, en el caso de que considere que los vamos a tener, los espectadores y los públicos en relación con esta orientación hacia los soportes digitales. Sí, yo creo que ya estamos siendo conscientes de que no estamos ante dos mundos diferentes, como se decía no hasta hace mucho y todavía algunos repiten, ¿no? El mundo de lo sensible, incluso algunos dicen de lo real, y el mundo digital. Es el mismo mundo en el que tenemos presencias como tenemos de otra manera. Es decir, hay que olvidarse de esto de no, yo no estoy en ese mundo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, las redes sociales, ¿no?, es una manera de ampliar los espacios de encuentro, ¿no?, de ampliar los espacios de diálogo.
de encuentro naturalmente con los públicos, ¿no? Yo creo que la cultura es un espacio privilegiado para esto, ¿no? La cultura, de buena manera, como decía, es el lugar en el que estamos en el mundo y por lo tanto esto se hace mucho más palpable que en otros aspectos, pero es general, ¿no? En el Instituto de Cultura y Tecnología al que pertenezco se ha aprobado, que empezará el próximo curso, un máster en Digital Living, ¿no? No solo cultural, sino en todos los aspectos, porque estamos viviendo un mundo digital y por lo tanto las relaciones se tienen que tejer en plazas que son digitales y que son públicas, ¿no? Yo creo que el verdadero espacio de la cultura, y enlazo con lo que me preguntabas por la idea de los públicos para participar, no es el mercado, que es a donde nos han llevado. El verdadero espacio de la cultura es la plaza, es decir, el lugar, incluso una definición del diccionario del siglo XVII que decía que la plaza es el lugar público donde confluyen el común de los vecinos. Y ahí entran los dos términos que ahora estamos utilizando, lo público y lo común. Esta defensa de lo común, ¿no? Esta cuidarse en el pro común, en lo que es de todos y por lo tanto no es de nadie, ¿no? Y la cultura, por lo tanto, su lugar es la plaza, en mi opinión, no es el mercado, ¿no? Y en esa plaza tienen voz los públicos. Es un lugar de diálogo. Borges decía que el libro era el diálogo que entablaba con sus lectores. Yo creo que la cultura es sobre todo eso, es sobre todo un espacio de diálogo en el que se tenga en cuenta también la opinión del otro, la opinión del público, ¿no? En un diálogo en el que no está dogmatizando el creador, sino que están hablando de tú a tú. Naturalmente eso es algo nuevo, pero yo insisto, creo que eso sí que va a generar, como me preguntabas antes, una explosión de creación, ¿no? Una nueva manera de entender la creación cultural. Los libros, que era este gran espacio cultural que ahora la estación está puesta para este lado, vamos hacia una orientación hacia los soportes digitales, la distribución en soportes de este tipo. Hay algunas voces críticas que dicen que va a generar un tipo de literatura débil, porque sabemos que las posibilidades de un libro en un soporte electrónico va a poder ser incluir otro tipo de lenguajes, de formatos, que dará seguramente el mismo medio lo requiere, pero hay quien piensa que lo que es el contenido literario se va a resentir. ¿Qué opina de esto? Claro, yo creo que aquí de nuevo conviene ponernos en perspectiva, ¿no? Ahora están, como digo, estamos en un proceso de cambio. En esta cuestión del libro hemos ido con retraso, seguramente porque había cosas, y todavía las hay, que no sabemos dónde vamos a acabar. Estamos sintiendo que las cosas se mueven bajo nuestros pies, nos genera vértigo, y como no podemos fijar la vista en un punto fijo del futuro, pues nos mareamos un poco, pero podemos fijarla en el pasado. Por eso digo, podemos ver qué ha ocurrido en otros momentos, ¿no? Cosas parecidas han ocurrido, por citar el gran cambio anterior, cuando apareció la imprenta, ¿no? Esto es muy interesante porque cuando apareció la imprenta y toda una serie de necesidades de control económico por parte del poder, de censura, que antes no existía, ahora estamos viendo igual, ¿no? La necesidad de controlar económicamente, o como sea este nuevo modelo de negocio de la edición digital. Pues una de las censuras que se decía es que había una mayor producción de libros, se decía peyorativamente, de entretenimiento, que eso eran perjudiciales para la gente. Lo curioso es que entre esos libros de entretenimiento estaba toda nuestra gran literatura del siglo de hoy, ¿no? Eso era considerado un libro de entretenimiento que incluso decía había que prohibir o limitar su lectura. Bueno, pero estamos ante algo similar como tantas veces, ¿no? Esto va a acabar con la calidad. Bueno, lo que va a crear, yo creo, es nuevos modelos, nuevos géneros, pero no va a acabar con los anteriores. Habrá públicos que opten por unos modelos. Es posible que nos surjan cada vez más híbridos, ¿no? Que mezclen. Bueno, de hecho ya lo estamos viendo, ¿no? En el mundo digital, si miramos, podemos mirar hacia el mundo del periodismo, ¿no? Si miramos una web de una radio, de una televisión o de prensa escrita, son idénticas. Todas tienen audios, vídeos y escritos, ¿no? Es decir, efectivamente, el mundo digital es un espacio idóneo para la hibridación. Pero yo creo que eso no quiere decir que vayan a desaparecer textos puramente literarios o puramente ensayísticos, etc., con otros que efectivamente se podrán enriquecer o no con esas cosas. Y además enriquecer, que eso también es una crítica que muchos hacen, de nuevo, insisto, con la aportación de los lectores. Muchos diciendo, no, la autoría es sagrada, que es esto de que los lectores puedan dejar su huella o puedan participar. Eso ya es posible, ¿no? Con los nuevos modelos de lectura digital, eso ya es posible, ¿no? Decía Carmen Martín Gaite, ¿no? Que la lectura le movía al diálogo con los autores, con lo que escribía,
y que los libros, decía, deberían llevar en medio hojas en blanco para poder plasmar ese diálogo. Pues bien, los libros digitales, el mundo digital, ya tiene esas hojas en blanco para que lo podamos hacer, ¿no? Otro de los asuntos a debate en este tema es el tema de la distribución. La distribución de contenidos en grandes plataformas en Internet, en algunos casos que se perciben casi como oligopolios, en la que un poco número de plataformas van a distribuir los contenidos audiovisuales, escritos y demás. Y aparte de ese debate desde los públicos, sentimos que se pierde el poder de prescripción que tenían antes las editoriales, las salas de cine, otro tipo de distribuidores que hacían unas elecciones previas que a determinados públicos no resultaban de confianza. ¿Cómo se va a resolver? ¿Quién va a generar ahora el poder de prescripción? ¿Y cómo vamos a tener la garantía de que no es marketing en vez de prescripción? Sí, efectivamente, esos son algunos de los grandes problemas, porque eso es lo que se está resolviendo, ¿no? ¿Cuál va a ser el modelo de negocio? Claro, el modelo de negocio depende de la distribución, depende de la comercialización, y creo que es una de las cosas que, como tú decías al principio, ha retrasado, ¿no? Todo el mundo decía, bueno, es evidente que el mundo digital, en el caso de la edición, va a explotar, lo va a ocupar todo, pero se ha ido retrasando. El ritmo, es cierto, ha sido mucho más lento, ¿no? De la penetración del mundo digital en la edición, ¿no? De libros. Y en buena medida es por esto, porque se está jugando mucho, claro. En todo caso, la situación ahora estamos acostumbrados a ella, pero también es cierto que hoy son grandes grupos editoriales, muchos de ellos que además controlan los medios de comunicación y controlan la distribución, los que distribuyen y también los que prescriben. Es decir, que a veces creemos que nos movemos en una cierta libertad de elección que no es tal. Hay una serie de grandes grupos y grandes intereses asociados que son los que nos van conduciendo, ¿no? Es cierto que hoy se edita más que nunca, pero en esa marabunta de lo que se edita se venden muy pocas cosas que, además, vuelvo a ese concepto, ¿no? Son obsoletas enseguida. Hoy no hay librerías de fondo, ¿no? Esto es lo que nos ha vendido en 2 meses, se ha muerto, vamos, ya no lo vemos en ningún sitio, hay que ir a buscarlo, etc. De manera que en eso ya estábamos, ¿no? Claro, uno de los grandes retos de la cultura hoy, y la cultura digital lo está poniendo de manifiesto, es lo que decía yo antes, ¿no? La idea de una cultura común, una cultura colaborativa, una cultura libre, y claro, ahí entramos en todo un movimiento alternativo, ¿no? Todo este movimiento del Creative Commons, del copyleft, etcétera, que lo que directamente dicen, este modelo no sirve, hay que ir a otro modelo. La cultura es un derecho y por lo tanto debe tener un acceso libre y un acceso gratuito. Eso no quiere decir que no haya un modelo de conversación económica, naturalmente, ¿no? Pero la cultura no puede verse solo en manos del mercado, no solo en manos de estos intereses, claro. Y vamos al tema de la prescripción. Claro, hay distintas alternativas. He dicho una, la del procomún, otra la de intentar saltarse la mediación de los distribuidores, etcétera, y hacer directo el flujo, ¿no? Entre la producción de la obra editorial y los públicos, ¿no? Hay iniciativas interesantes, es muy conocida, por ejemplo, la de Orsay, de Hernán Cacciari, ¿no? de la revista y la editorial, que precisamente lo que ha pretendido es eliminar a los mediadores, ¿no? Y nació precisamente de un blog del mundo digital y luego se pasó al papel y también al mundo digital, ¿no? Lo ofrece gratis en digital y a la venta en papel y directamente con los lectores. Bueno, son alternativas que están surgiendo. En cuanto a la prescripción, pues yo creo que ese es el gran problema de nuestro momento, ¿no? Estamos en una época de sobreinformación, de saturación de la información, ¿no? Eso que se ha dado a llamar la sociedad de información. El gran reto en el que nos movemos, y que yo creo que la cultura es quien debe aportar algo, es dar el salto de la sociedad de información a la sociedad del conocimiento. ¿Cómo se da ese salto? Pues precisamente como tú decías, con prescripción, con canon, con jerarquización. La sobreinformación es como no tener nada. Si hacemos una búsqueda que nos da 50.000 resultados, es como no haber encontrado nada, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Ahora lo que queremos es que un buscador nos resuelva las cosas con lo que se está intentando con los metadatos, no vaya hasta las últimas consecuencias. Es decir, la aportación que hoy se tiene que hacer es la de jerarquizar el conocimiento, ¿no? Precisamente cuando se hablaba
y vuelvo a poner el ejemplo, ¿no?, de la crisis del periodismo, etcétera. Claro, el periodismo ya no tiene la función que tenía antes, ¿no?, de la inmediatez, pues en las redes, en cualquier sitio lo conseguimos, ¿no?, de la información. Lo que puede hacer el periodismo, lo que tiene que hacer el periodismo es ofrecer jerarquía, conocimiento, canon, y eso ocurre en el mundo editorial, etcétera. Es decir, nos vamos a encontrar que serán personas, quizá no con un oficio como el que tenían antes, como tú señalabas, ¿no?, o desde una editorial o desde las que prescriban, sino personas que tengan ese conocimiento, ¿no? Hoy vemos cómo, precisamente, en el mundo digital, hablabas tú antes de las redes, muchos autores son ellos los que están creando su imagen digital. Muchos periodistas, al margen del medio en el que trabajan, son ellos los que tienen una reputación digital que hace que los sigamos, que nos resulte creíble y que nos resulte aceptable lo que nos recomiendan, ¿no? Es decir, que a lo mejor eso no quiere decir que no sigamos teniendo grandes editoriales o grandes intereses comerciales que de alguna manera prescriban, pero también tendremos esta otra vía alternativa, más directa. Bueno, la tenemos ya, de hecho, yo creo que cada vez más, ¿no? Profesor Villalba, usted es el director del Máster de Gestión Cultural de esta universidad, de la Universidad Carlos III de Madrid. En este momento de tránsito en la cultura, como usted definía, los retos de los gestores culturales supongo que son considerables, ¿no? Pues sí lo son, sí, porque efectivamente estamos abandonando un modelo, pero no sabemos cuál va a ser el otro, ¿no? Claro, yo creo que una de las cosas que necesita hoy la cultura es reflexión y formación. Hablábamos antes, ¿no?, de ese problema. La profesionalización de la cultura es evidente que se ha ido produciendo en las últimas décadas, la profesionalización en la gestión de la cultura, en la producción de la cultura, etc. Yo creo que la formación y la formación superior es el modo ideal de formar a los gestores culturales, que además ha tenido también otra virtud, y es que ha dado visibilidad a la profesión, ha identificado a la profesión, ¿no? Hace unos años no se sabía que era un gestor cultural, ¿no? Ahora ya lo es, está tipificado como un tipo de oficio, de empleo, reconocido, etc. Es decir, que la formación también ha tenido ese papel específico. Y yo creo que en este momento es evidente que las personas que se forman en máster de este tipo son quienes se están ocupando diariamente, cotidianamente de esta transición. Ahora bien, el momento de crisis, como decía antes, tengo el temor de que pueda cortar esta profesionalización, ¿no? De que evidentemente los datos que teníamos, que siempre se citan, ¿no?, del enorme peso de las industrias culturales en España, cercano al 4% del PIB, con unos 650.000, 700.000 personas trabajando en el sector, pues eso está disminuyendo. Evidentemente las políticas públicas tan fundamentales y la inversión pública fundamental en la cultura no es que esté disminuyendo, está casi desapareciendo, ¿no? Eso hace que nos estemos encontrando lo que todos los datos dicen que ocurre en la sociedad, también en la cultura, es decir, esa brecha que se está abriendo entre los que tienen la riqueza y los que no lo tienen, en el mundo de la cultura también. No solo los posibles consumidores, los que pueden acceder a la cultura porque tienen unos medios y los que no, sino también quienes tienen recursos para apoyar la cultura. Cada vez son menos, cada vez están en menos manos, que tienen muchos recursos, y otras instituciones, poderes públicos, etcétera, que podían contribuir a la cultura, ahora ya no pueden hacer. Eso está polarizándolo y puede que, insisto, sea un hándicap para la profesionalización de la cultura. Pero desde luego yo creo que hoy todavía podemos decir que la gestión cultural tiene un enorme futuro. Todas estas transiciones de las que hemos hablado en la conversación necesitan de personas que hayan tenido una formación, una reflexión, que sean capaces de entender las alternativas que hay, pero también de las reglas del juego en el que están, las reglas del marketing, las reglas del mercado, etcétera, porque van a tener que trabajar en instituciones, para centros, para fundaciones, etcétera, que se dedican a eso. ¿Cuál es, en mi opinión, la formación de un gestor cultural? Bueno, desde el principio aquí, llevamos ya 10 años, ¿no?, apostamos por una formación generalista, no solo porque eso significara que digamos, tenían más puertas abiertas quienes se formaran así, sino porque creíamos que eso en sí mismo era una especialización. Cada vez más los centros culturales son centros multidisciplinares, ¿no?, que
se dedican a todo tipo de manifestaciones de la cultura. Incluso los centros tradicionales han ido contagiándose, ¿no? En un museo vemos representaciones teatrales, en un teatro vemos exposiciones, es decir, que esa necesidad de un gestor que sepa manejarse en todas estas manifestaciones, que conozca el mundo digital, que conozca el mundo editorial, etc., es imprescindible, es lo que se demanda y es lo que hasta este momento ha tenido un enorme éxito para nuestros titulados en sus salidas laborales, ¿no? Y también es una formación que tiene una gran demanda, ¿no? Afortunadamente, incluso en estos tiempos en que los posgrados están sufriendo una crisis, nuestro máster en gestión cultural sigue teniendo muchísimas solicitudes, no solo de España, sino de Europa, América Latina, de Asia, etc., porque la cultura es percibida en muchos lugares efectivamente como el centro del debate al que nos enfrentamos en estos momentos. Así que eso para mí es una esperanza, las dos cosas, ¿no? Tanto que hay terreno abierto como que haya personas con una gran formación que quieren seguir estudiando en esta materia, que son conscientes de la centralidad de esta materia de la gestión cultural. En el futuro, ¿cuál cree que van a ser los cambios en el perfil del gestor cultural que van a ser más acusados? Es difícil saber, uno evidentemente todo lo que hemos estado hablando aquí, ¿no? Y sin tener un perfil digital muy claro es imposible hablar de gestión cultural, es algo absolutamente imprescindible, ¿no? Luego hay dos terrenos que se han ido desarrollando y que seguirán haciéndolo, ¿no? Uno es el de la cooperación cultural, ¿no? La cooperación ha tenido distintas fases y ahora el último escalón de la cooperación es la cultura. Evidentemente en España y en otros lugares ha sufrido un parón extraordinario toda la cooperación y la cooperación cultural también, pero es un terreno en el que ese desarrollo va a seguir siendo importante. Otro, el del ocio, naturalmente, el tiempo de ocio, por unas u otras razones, ahora estamos un poco metidos en nuestro túnel, ¿no?, de la crisis económica, pero el tiempo de ocio en general, las sociedades desarrolladas se ha incrementado y ese ocio también demanda una dedicación cultural, turismo, visitas, etc., y una dedicación cultural activa. Yo creo que esa es una de las cosas, de las mejores aportaciones de la cultura y por las que se puede intentar atraer la iniciativa privada para financiarla, ¿no? Con patrocinios, etc. ¿Por qué? Porque la cultura aporta experiencia, ¿no? El que hace una actividad cultural se lleva una experiencia, algo que con otro tipo de valores añadidos, de publicidad, etc., no consigue las empresas. Sin embargo, con la cultura aporta una experiencia, es una buena manera, entre comillas, de vender la cultura, y ese es un campo en el que hay mucho que hacer, ¿no? Como lo es también el de la gestión de públicos. Hasta hace poco se hablaba muy poquito de esto de la gestión de públicos, hoy es uno de los temas punteros, la gestión de públicos, el retorno que hay que dar a esos públicos. Hasta hace nada, la mayor parte de los centros ni siquiera tenían un control sobre quiénes compraban las entradas, ¿no? Eran empresas de ticketing las que lo hacían de una manera externa y ni siquiera controlaban quién eran sus públicos, con una gran cantidad de información que se puede tener simplemente a través de eso, para saber sus intereses, la manera de fidelizarlos, de ofrecerles algo a cambio, de escucharles, etc. En eso se está afortunadamente avanzando mucho y hay grandes profesionales en España. Y lo otro, yo creo que eso no se puede descuidar, pues todas estas posibilidades que decíamos, alternativas, creativas, libres, del procomún, de todo ese mundo colaborativo, participativo, en el que tenemos que estar no solo atentos, sino impulsarlos. Creo que ese es un objetivo de la cultura clarísimo.